con nosotros, Marcela. ¿Ya tenemos porcentajes concretos? Bueno, atención a tomar nota, porque Sí. lo que sucedió con ganancias es que hubo una suerte de confusión, o muchos están en una suerte de confusión, por lo que el gobierno tomó como medidas después de las PASO. En septiembre se decidió devolver incluso lo pagado por el impuesto a las ganancias. A muchos bolsillos les alivió esta situación, pero además se elevó por esa decisión un 20% el mínimo no imponible. Es decir, que muchas personas que pagaban ganancias por estar dejaron de pagar. Dentro, claro, por esa actualización dejaron de pagar. Entonces, cuando llega la actualización, que de hecho está reglamentada e instrumentada por ley, llega con un cálculo, un cómputo que tiene que ver con la composición de variación de inflación más salarios. Este cómputo está dando para el año próximo una actualización del 45% del mínimo no imponible. Entonces muchos dijeron, es un 45% sobre la base de lo que queda ahora, sobre la base de esa actualización ya hecha. Ese 20. De ese 20. Bueno, el gobierno aclaró que no se va a actualizar sobre la base ya dada desde septiembre, donde había una actualización del 20%. Te lo vamos a mostrar en números para que quede claro con ejemplos, pero lo que tenés que saber es que para hacer el cálculo de ese 45% tenés que remitirte a tu recibo de sueldo de agosto, de julio, de junio, ¿sí? Antes de las PASO. Entonces vamos a pasar a mostrarte cuál es la diferencia. Porque, bueno, el impuesto anual vos tenés que tomar siempre el sueldo neto. Este es el caso de solteros sin hijos, con el mínimo no imponible más el 45%, quedan 19.099, más el... y esto es un impuesto anual, eso también es importante decirlo. Y lo mismo con el 20% más el 45%. La carga de lo que uno tiene que pagar es muy diferente si se hubiese computado el 20% o no se hubiera computado. Por lo pronto, lo importante y lo que tenés que saber es que el cómputo es anualizado, que de todas maneras hay una intención, o por lo menos... El 20 estaría incluido en el 45, entonces. No, no está incluido. No estaría incluido. Se resta. Esto es que hubiese pasado, sí, la diferencia entre el mínimo imponible con el 45% o si no lo tuviera. O sea, la diferencia de lo que una persona tiene que pagar es una diferencia sustancial. Son 2 millones de personas que hoy, por este beneficio de subir el mínimo no imponible, en realidad creían que se les iba a sumar a eso, que se les iba a montar el 45% de actualización. Con lo cual, lo que iban a tener que pagar iba a ser mucho menos de cuota impositiva. Ahora, para jarear de nuevo, porque hay una marcha atrás y ese 20% en realidad entra dentro del cómputo del 45%, no se suma. Eso es importante saberlo porque en función de eso las escalas varían. Pero es importante entonces decir también que el próximo gobierno que está a punto de asumir estaba trabajando también en posibilidades de dar alivio por el lado del impuesto a las ganancias, sobre todo porque con la inflación muchos de los salarios de empleados en relación de dependencia, trabajadores que ganan poco dinero para lo que es el costo de vida, quedaron dentro del corralito del impuesto a las ganancias. Entonces estaba pensando en hacer algo con los escalafones más bajos para evitar que esos trabajadores paguen ganancias. Si después se puede instrumentar o no, habrá que ver porque sobre todo fiscalmente reditúa muy bien el impuesto a las ganancias. Pero es importante saber entonces que cuando vos sepas o quieras saber qué tenés que pagar, cuando veas la actualización del mínimo no imponible o incluso de las escalas, computá el 45% sobre lo que ganabas en el mes de julio, por ejemplo. No lo computes sobre los recibos que tenés ahora, que están con una distorsión por una medida que tomó el gobierno, en donde eleva el mínimo no imponible al 20% y alivia a bolsillos que hoy no están pagando ganancias, pero van a pasar a pagar. Bien. Aquí tenemos otras también, ¿no? Los casados con 2 hijos. Son ejemplos, digamos, de cómo vendría a ser... Un sueldo neto de 70.000 quedaría eximido del pago. Exactamente. Pero bueno... Esto, insisto, habrá que ver, yo lo tomo con pinzas porque el próximo gobierno lo tiene que revisar y tiene su potestad cuando asuma también el próximo titular de la AFIP de revisarlo. Estas son las escalas actuales en función de lo que está dado por esta actualización del 45% prevista por ley. Todo sujeto, por supuesto, a revisión y recordá que esto es para el ejercicio fiscal del año que viene. Es decir, mientras trabajes el año que viene, porque es un impuesto anual, después tendrás que rendir las cuentas necesarias y del caso cuando llegue a fin del año próximo la revisión anual. Gracias, Marcela. Bueno, vamos a hablar del dólar. Marcela Pagano, ¿cómo está? Bueno, momento de hablar de las cotizaciones del dólar, porque nuestro mercado financiero está, digamos, teniendo 3 cotizaciones que son las que rigen en distintos mercados a su vez. Por ejemplo, automotor, por ejemplo, el inmobiliario. Pero quiero arrancar con este dólar que es el dólar oficial. Y que fíjate cómo cerró hoy, Pauli.
62 pesos con 87 centavos. ¿Te acordás ayer el mismo número? Sí, exactamente. No hubo variación. El dólar persiste por detrás de los 63 pesos. Esto es importante porque estamos muy cerquita del traspaso de mando y lo que se propuso Guido Sanderis al frente del Banco Central es de aquí a ese traspaso tratar de mantener contenida la cotización y convertirse en el principal comprador de dólares. ¿Para qué? Para poder hacer que las reservas estén lo más robustas posibles de cara a la transición, que no sea señalado como un traspaso de mando en donde las reservas quedaron muy bajas o escasas. Así que el Banco Central, te diría, hace 15 días puso el motor, puso primera y está siendo el principal comprador de dólares del mercado financiero local. Ya lleva comprado más de 2.500 millones de dólares que le sirvieron para de alguna manera suavizar la caída en las reservas que se dio y que se dispuso después de las PASO. Antes de esta restricción, este cupo de $200 por mes por persona. Pero como te decía, hay otros dólares en el mercado que mucha gente sigue y tiene que ver el principal seguro y el referente con el dólar informal. El dólar blue, el que venden las cuevas, que es un dólar ilegal. Pero ¿por qué seguimos esta cotización? Porque cuando vas y estás negociando un alquiler, como está pasando para muchas personas, hoy muchos que están teniendo una propiedad y la ponen en alquiler, la están anclando a la variación del dólar. Y cuando hay que pagar en pesos, la cotización que agarran no es la del oficial, sino la del dólar libre. Por eso es que es una cotización de referencia para el mercado inmobiliario, para el mercado automotriz, para, en realidad, cualquier negociación entre privados. Por lo pronto, este dólar empezó a saltar. Y acá me detengo un segundito. Está en 69 centavos, el dólar blue está tocando el máximo valor en un mes. Esta separación, esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo es algo que la próxima gestión está siguiendo muy de cerca. Los economistas que siguen a Alberto Fernández, que podrían ocupar eventualmente un sillón preponderante en la estrategia de política monetaria, creen que hay que mirar muy de cerca que esa brecha no siga ampliándose, porque si no, de hecho, lo que va a pasar, Pauli, es que los precios, las remarcaciones y las proyecciones que las empresas hagan para el año que viene se van a hacer con este dólar. Así que atención con eso porque ha saltado y la diferencia es relevante. Fíjate que te decía, 69 pesos el blue, menos de 63 pesos el oficial. Bueno, en el anterior cepo no fue así, digamos, la economía se regía por el dólar blue. Bueno, llegamos a tener una diferencia de más del 50% en ambos mercados, pero por lo pronto esa distorsión generó muchas distorsiones en otros mercados. Y cuando había que negociar con proveedores, un comerciante tenía que comprar algún insumo que era importado, nadie tomaba como de referencia el oficial. Bueno, los economistas que acompañan a Alberto Fernández tampoco quieren que esto suceda, así que miran muy de cerca esa brecha. El mercado está desdoblado, de hecho, porque tamaña restricción cambiaria como se está dando en el mercado formal, lo que hace es que las empresas busquen una escapatoria, los inversores busquen una escapatoria y el pequeño ahorrista también. El pequeño ahorrista mira esto y mira lo que miran las empresas. Este otro tipo de cambio. Porque este tipo de cambio es formal, porque este tipo de cambio surge de la compra-venta de acciones y determinados bonos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con lo cual es con fondos blanqueados en un banco y a su vez vos recibís dólares en blanco. Esta operación es totalmente legal, pero es una operación quizás más sofisticada que para un pequeño ahorrista. Pero la cotización se sigue muy de cerca. Esta cotización está dándote que el dólar está valiendo hoy 70,96 para el que quiera comprarlos en blanco sin límite alguno de compra. Es un dólar que está caro en relación a lo que es el precio oficial. Ahora, el punto es, que es lo que están... Hoy escuchábamos a Marco Labaña hablar de este tema, que va seguramente a ocupar el cargo de conductor, del comandante del próximo INDEC. Marco Labaña decía, el dólar hoy está atrasado. ¿Cuál? El oficial. Así que ¿es este el dólar caro? Bueno, en realidad es que el otro está demasiado por detrás de lo que debería valer. Todo esto en las próximas semanas va a ser tema seguro de análisis de los nuevos economistas que estén al frente del Palacio de Hacienda, de Finanzas, del Banco Central. Pero por lo pronto entonces quédate con esta cotización. Un dólar bolsa que está estable, no se ha movido demasiado, en 70 pesos con 96 centavos. Es el dólar libre pero formal. Un dólar informal que entonces es libre pero ilegal, que está en 69 pesos. Y vamos con el dólar legal, el dólar oficial, para repasar y completar este informe, que es el que está limitado y que no tiene mucho acceso, y es el dólar que está por detrás de los 63 pesos, como ves en pantalla. 62,87 fue el cierre de hoy. Gracias, Marce.